¿Qué vos le vas a decir de los chavos que salió con Bueno, ¿qué entendés por conjunto? se te va a dar De acuerdo a un poquito de tu conocimiento, vamos a decirle empírico, a tu conocimiento social, ¿qué vos entenderías por conjunto? Bueno, estoy hablando de matemática, ¿verdad? Y si no, ¿Ah? estas son las cosas Cantidades de algo. que A ver, ¿qué otra cosa más podés deducir por conjunto? Acá, por ejemplo, hay un conjunto de qué? De alumnos, ¿verdad? O sea que podemos decir que el conjunto es ¿qué? Un grupo, ¿verdad? Sí, un grupo. Bueno, suponele que te vas en el súper, quieres comprar, sí, yo voy a comprar pan. Bueno, si quieres comprar pan, ¿en qué sección te das? En panadería. Okay. Vos te das cuenta que en panadería hay distintos tipos de panes, ¿verdad? una farmacia. Galleta, coquito, pan felipe, incluso hay media luna, ¿verdad? De todo. Entre sí son todos diferentes, ¿verdad? No son iguales. Entre sí cada pan no es igual, ¿verdad? La forma no es igual. Ahora, pero tienen algo en común entre ellos, ¿verdad? Tienen algo en común. Ahora, que es que son panes. Agarra, te llaman y dice, trae verduras para la comida. ¿Dónde te das? En la sección de verdulería, ¿verdad? Vos te das cuenta que en verdulería hay variedad de verduras, ¿verdad? Tomate, locote, cebolla, papa, todo, ¿verdad? Son diferentes entre sí, ¿verdad? No son iguales entre sí, pero comparten algo en común. ¿Qué son qué? Verduras, ¿verdad? Entonces yo puedo definir un conjunto como un lugar, ¿verdad? Un espacio, ¿sí? Un espacio, un lugar en el cual una sección, ¿verdad? En el cual ¿qué hay ahí? ¿Qué hay dentro de ese espacio? Cosas, ¿verdad? Elementos, ¿sí? Elementos. Que entre sí, ¿cómo son esos elementos entre sí? Y a 120 Distintos, pero que comparten algo en común, ¿verdad? Entonces, en matemática sucede eso también, ¿sí? Solo que ahora ese lugar, ese espacio ¿qué está contenido dentro de ese espacio? Números, ¿verdad? Al menos lo que es aritmética, números, ¿verdad? Distintos tipos de números, que entre sí son todos diferentes, pero que comparten algo en común. ¿Está? Y esos números pueden ser reales o imaginarios. Real o irreal. ¿Qué es lo que es un número real? Un número que tiene valor real. O sea que 1 es un valor real que existe para nosotros. 2 es un valor que existe. Si yo 1 más 2 hago la suma, ¿verdad? 1 más 2 me da 3. Ese resultado también existe para mí. Entonces, todo número real, todo conjunto de números reales son un conjunto de números que tienen solución real. ¿Verdad? Ahora, ¿vos tenés tu calculadora? ¿Sí? ¿Sí puedes sacar? Ponemos esto en la calculadora. ¿No vino? Está bien. Es más, está bien que esa clase tenga, ¿verdad? Porque Hans la semana pasada no compraste, ¿verdad? Sí. Y ahora, por ejemplo, recién se está acostumbrando con su calculadora, todavía no le conoce bien, ¿verdad? Entonces es bueno que ya desde ahora vayas adecuándote a la calculadora, ¿no? Ok, pone un poco 1 dividido 0. 1 dividido 0. ¿Cuánto sale? ¿Será que sale un número? ¿Ah? 0 sale. 1 dividido 0. ¿O te sale más error? Sí, por eso que estaba pensando. ¿Te sale más error, verdad? Sí. ¿Por qué sale más error? ¿Por qué sale más error matemático? ¿Por qué?
Porque no tiene una solución real. No tiene una solución real. ¿Sí? Y esto es una operación, ¿verdad? El 1 y el 0 son números reales, existen. Pero si vos operás en este caso, no sale. Entonces es por eso que ahí se clasifica otra vez los números, ¿verdad? Hay vamos a decirle, un subconjunto otra vez. ¿Sí? Nosotros vamos a fijarnos solamente en los que tienen solución para nosotros, que son los números reales. ¿Verdad? Toda esta aritmética que vamos a ver de matemáticas, ¿verdad? La primera parte de aritmética, todo va a ser de soluciones reales, ¿verdad? Vamos a hacer todo, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, vamos a hacer todo con soluciones para nosotros reales. ¿Sí? ¿Está? Bueno, dice el conjunto de los reales, conjunto de los números reales, se simboliza por la letra R, dice. Que acá tenemos una letra R que parece que tiene como una base, otra vez, una R pero tiene una base ahí, ¿no? O una R todo pintado en negrito. Los dos pueden representar de la misma manera. Dice, está formado, dice, por todos los números racionales e irracionales, dice. O sea, ¿qué quiere decirnos? Que los números reales se clasifican otra vez en dos. ¿Cuáles son esos dos números o tipos de números? Los racionales e irracionales. Y eso vamos a estar viendo ahora en este pequeño esquema que hice ahí. No quiero ser rojo. Bien, el diagrama dice de la representación de estos conjuntos queda de la siguiente forma. Tenemos un mapa conceptual donde me dice que mi conjunto a analizar es los reales. Me dice que están los racionales e irracionales. Vamos a ir viendo cada uno qué son, ¿verdad? Los racionales dice que se representa por la letra Q de qué son, ¿sí? Q mayúscula. ¿Está? Los irracionales, la misma Q, pero que tiene ahí una comilla y una C para poder diferenciar entre ellos, ¿verdad? En los libros así aparece, ¿sí? Para que pueda ¿verdad? Diferenciar. ¿Y qué son los racionales? Primero vamos a ver esto. ¿Qué son los racionales? Los números racionales dice que son todos aquellos números enteros o fraccionarios. Y van a decir, entero, ¿qué es un número entero, profe? Un número entero, como su nombre lo dice, es un número exacto. ¿Sí? Entero es porque es un número exacto. ¿Está? ¿Y un número fraccionario qué es, profe? Bueno, un número fraccionario es un número que ya no es más exacto, que se puede poner en forma de decimal, o sea, que tiene coma. ¿Está? Y esa es la diferencia entre esos dos números. Entonces, los racionales se dividen en dos: los enteros y fraccionarios. Los enteros se representan por la letra, si te das cuenta que es una Z, una letra Z, pero que tiene una base ahí en su diagonal, así como los reales. Los fraccionarios es la misma Z, pero que tiene un puso, una comilla. ¿Está? Bueno, para poder explayar mejor qué es un número entero. Un número entero es un número natural, o el cero, o los negativos. ¿Está? Todo número entero es un número natural, el cero y los negativos. Natural, cero, negativos. Y te preguntas, ¿es el número natural? ¿Qué es un número natural? Los números naturales son todos aquellos números que sirven para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito. Supongo que vos en tu niñez habías jugado, ¿cómo se dice? Cacañí o la escondida, ¿verdad? Sí, no, es que cuando eras chico no empezaba a contar menos 1, menos 2, menos 3, no, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo se define un número natural? Los números naturales se definen como los números que sirven para contar. Los números que sirven para contar, empezando desde el 1 hasta más infinito. Algunos libros le toman al 0 como un número natural. Nosotros no le vamos a tomar al 0 como un número natural, sino que es como un número aparte. ¿Sí? El 0 que sabemos que es, y los negativos, que son los números opuestos a los naturales. Un opuesto significa que tienen signo contrario. Quiere decir que menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5, hasta menos infinito, hasta más infinito.
parte todo de los enteros. Vos te das cuenta que acá son valores exactos. Acá yo no estoy tomando nada en coma ni nada así, ¿verdad? Obviamente estoy poniendo acá en coma, pero para poder decir que estoy continuando, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo no es que estoy teniendo, por ejemplo, 1,2, por ejemplo. Esto ya no es un entero. Esto ya forma parte de los números decimales, de los fraccionarios. ¿Está? Por eso es que se divide, los racionales se dividen otra vez en dos. Pareciera ser, ¿verdad? En aquel tiempo allá, en la época de Toteler, ¿verdad? ¿Qué sé yo, ¿verdad? Cuando ellos empezaban a hacer recién, empezaban a definir los números, ¿no? Pareciera ser que los números ya estaban completos con los enteros, ¿verdad? Pareciera ser que todo lo que sirve para contar, el cero, los negativos, pero no. Se dieron cuenta que si vos pones una coma por medio, puedes continuar un número en la recta numérica. ¿Qué quiere decir? Que si vos pones una recta, ¿verdad? Una recta numérica se lo llama esto, donde mi punto inicial es el punto cero, donde del 0 hacia acá son todos los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta no infinito. Los números que están por la izquierda de 0 son los números negativos, ¿no? Los naturales, los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito. Pareciera ser que, ¿verdad? Ellos hicieron esta estructura, hicieron esta regla así, donde tenían los naturales y el 0 y los negativos, ¿verdad? Pero había más números dentro de este rango a través de estos números. Y ahí es donde ellos se dieron cuenta de que no todo estaba entre los enteros más, sino que había números decimales, números fraccionarios. Por ejemplo, acá, entre el 0 y el 1, hay muchísimos valores. Acá hay 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, hay un número más chico que el 0,00001, 0,0002. Te das cuenta que hay infinitos números otra vez de este y este. Y todos son fracciones. ¿Cómo se define? ¿Cómo define el libro a los números fraccionarios? Define el libro como el cociente, o sea, la división entre dos enteros. Cuando vos dividís dos números enteros, vos tenés un número fraccionario. Ejemplo, un medio, yo divido 1 en 2, ¿verdad? Pero esto, a mí me va a dar esto un valor exacto, no me da un valor exacto. Por ejemplo, en la calculadora, 1 dividido 2, 0,5, ¿verdad? Apretando ese dedo, ¿verdad? ¿Sí? Y te das cuenta que esto no vale 0, ni tampoco esto vale 1, para poder redondear, no, sino que esto vale 0,5, tiene un número decimal de ahí, entonces ya es un número fraccionario. Ejemplo otro, 3 cuartos. ¿Cuánto vale 3 cuartos? $0,75, ¿verdad? Te das cuenta que esto no vale 0, tampoco vale 1. A ver, 5 tercios, por ejemplo. ¿Sí? Te das cuenta que esto no vale 1 ni tampoco vale 2. Yo no puedo redondear a 2, tampoco puedo decir que esto vale 1. Esto vale 1,6, y esto va infinitamente. Después vamos a ver en otra clase los números fraccionarios, ¿verdad? ¿Cómo son? Si no es periódico puro, periódico mixto, eso no es. Ahora estamos hablando de un pequeño bosquejo de la unidad 1, ¿verdad? Entonces, englobando todo, los racionales forman parte de los reales. Dentro de los racionales están los enteros y los fraccionarios, ¿verdad? Los enteros son aquellos números exactos, son aquellos números naturales, el 0 y los negativos. ¿Qué son los naturales? Los naturales son todos los que sirven para contar. Del 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. El 0, que vale 0, ¿verdad? Y los negativos,
que son los números opuestos a los naturales. A menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito. Luego están los fraccionarios, que los fraccionarios define el libro como el cociente, o sea, la división entre dos números enteros, donde el resultado te da un valor decimal. ¿Sí? Bueno, una pregunta de examen. ¿Será que todo número entero lo puedo representar como fracción? Todo número entero, ¿yo será que puedo representar como una fracción? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Entre qué números? ¿Ah? Sí, pero así nomás, por ejemplo, el 2. El 2. ¿Yo será que esto puedo yo expresar en forma de fracción así, estando así? ¿Será que hay una manera acá? Y sí hay. Hay. ¿Cómo? Dividiendo entre 1. Dividiendo entre la unidad todo número entero yo puedo expresar como fracción. Mira, 2 dividido 1, ¿cuánto me da 2? 2 dividido 1, 2. Siempre todo valor dividido entre la unidad me da siempre el mismo valor. Ahora, no todo número fraccionario te da un entero. Acá nos dimos cuenta, ¿no? Estos son números fraccionarios y no me dan enteros, ¿verdad? Su resultado no me dan enteros, pero hay ciertos números que sí me dan enteros. Por ejemplo, 10 sobre 5. 2, ¿verdad? ¿Sí? A ver, 20 sobre 10, por ejemplo. 2 también, ¿verdad? Y así en la calculadora. Pero te das cuenta que hay algunos nomás valores fraccionarios que te da como resultado enteros, pero no todos. Ahora, ¿cuál es el que sí da todos? No entero. Lo entero yo puedo representar en forma de fracción dividiendo entre 1. Esa es una pregunta la que muchas veces no. ¿Verdad? Entonces, ¿se entendió con lo que son los números racionales? ¿Sí? Pareciera ser que acá ya están todos los números, acá están los negativos, los positivos, los números decimales, fraccionarios, el cero. Pero resulta ser que hay ciertos números que yo no puedo expresar ni en forma de fracción ni en forma entera. Y ahí es donde, ¿verdad?, los matemáticos, los filósofos en aquel tiempo, ellos dividieron otra vez, o sea, clasificaron, ¿verdad?, los números en irracionales otra vez. ¿Y qué son los números irracionales? Son aquellos números que yo no puedo representar en forma entera ni en forma de fracción. Ejemplo de eso, el número pi. Pi, no, pi con 3,14, profe, no es esa. Si vos pones en la calculadora, apretar por shift, acá, shift, y va a apretar acá donde muestra pi. ¿Ven? Aquí. Ahora, shift, y es igual. Te sale, ¿viste? Hay un valor infinito ahí de números que va después del 3. Y eso yo no puedo representar en forma entera, ni tampoco en forma de fracción. No me da una opción ahí para poder representar en forma de fracción. Es por eso que ahí se clasifica otra vez los números, ¿sí? El pi es un número irracional. Otro número irracional, ¿cuál es? Las raíces de los números primos. Por ejemplo, raíz de 2. Somos la calculadora raíz de 2. Raíz, apretar 2. Raíz y poner 2. Es igual. Te da un valor que no se puede representar en forma entera ni en forma de fracciones. Está otro, raíz de 5. Raíz de 7, ¿verdad? Son números que yo no puedo representar así en fracción. Por ejemplo, esto, por ejemplo, sí yo puedo representar en fracción. O en forma entera, por ejemplo, acá.
pero estos números yo no puedo representar de esa manera. ¿Está? Etcétera, entonces, como es. Está también el número Euler, el número X, se utiliza mucho en logaritmos. Claro, pero vamos a hablar de eso. Te digo no, que hay varios números irracionales que yo no puedo representar en forma entera ni en forma de fracción. Por eso es que se clasifica otra vez. Y ahí entonces, con los racionales y irracionales, yo englobo los reales. Teniendo estos dos, yo englobo a los reales. Y me van a decir, profe, ¿y qué pasó de estos números? Es que parece que no tiene solución 1 dividido 0, por ejemplo. Sí tiene solución, pero un número, vamos a decirle indeterminado, se lo llama. Un número indeterminado. Que en los reales no tiene valor, no tiene una solución, pero sí tiene valor en los imaginarios. Por ejemplo, vamos con la calculadora, raíz de menos 3. Raíz para menos 3. No tiene valor real para nosotros, pero sí tiene valor en los imaginarios. Esto se representa como un valor imaginario. Y ese es otro conjunto que no forma parte de los reales, sino que forma parte de los números imaginarios. ¿Cómo te digo? Vamos a ver. Solamente nos centramos en los reales. Para que tengan en cuenta nomás que hay ciertos números que parece ser que no conocemos, ¿verdad? Pero que sí tienen solución para nosotros, pero no en nuestro conjunto que estamos hablando. Bueno, ¿se entendió hasta ahí todos los reales? ¿Sí? Ahora, te puedo preguntar algo. ¿Todo número entero es un número racional? Sí, ¿verdad? Porque está dentro de los racionales. Ahora te voy a preguntar. ¿Todo número racional es entero? ¿Ah? ¿Todo número racional es entero? Sí. No, porque puede ser fraccionario también, ¿verdad? Y esa pregunta, por ejemplo, que te puede parecer también. ¿Sí? Porque parece que son tontas, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad ya un poco menos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Las operaciones fundamentales. ¿Qué son las operaciones fundamentales? El resolver ya un ejercicio. Y las operaciones fundamentales, la primera cosa que se inventó, la primera operación que se inventó fue la suma. Anteriormente los matemáticos lo primero que hicieron fue sumar, adicionar, aumentar un valor. ¿A través de qué? A través de la adición. Luego se creó la sustracción, luego la multiplicación, luego la división, luego la potenciación, luego la radicación, y así aumentando, ¿verdad?, el conocimiento, ¿verdad?, de acuerdo a lo que tenían. Nosotros vamos a ver los 5 primeros, ¿verdad?, que es la suma, y la recta, la multiplicación, la división y la potenciación. Bueno, adición y sustracción, o sea, suma y resta, tiene cierta regla, una regla de los signos. ¿Cuál es esa regla? Son 2 reglas. Y hay que entender bien porque hasta hoy en día hay gente que esto no arrastró desde la escuela, desde el colegio, se equivocaba, todo primero, segundo, tercer año, arrastró desde esta hoy en día, por ejemplo, no saben esa regla. Pero es importante que ya tengan esto. Ahora pareciera ser que no, esto porque ya tienen tercer, cuarto grado, ¿cierto? Pero hay cosas que, por ejemplo, o no se te explicó bien, o tal vez voy a arrastrarte eso, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, yo le pregunto ahí, hay gente que pasó, egresó todo perfecto, salió del colegio sin saber dividir. Obviamente en la calculadora como te resuelve todo, pero dividir un poco así normal, nadie va a saber, ¿verdad? O sea, no nadie, sino que la mayoría no sabe. Entonces, regla de los signos. La primera regla dice: cantidades, o sea, valores, números que tienen signos iguales se suman.
y el resultado lleva el mismo signo. Vamos a poner un ejemplo. A ver, cantidades de signos iguales, dice, menos 2, menos 3. Son diferentes cantidades, pero ¿cómo son los signos entre sí? ¿Cómo son los signos? Son negativos, entonces se suman, ¿verdad? Se suman. 2 más 3, 5. Y el resultado lleva el mismo signo. ¿Qué signo va a tener? Voy a preguntar a un estudiante, ¿cuánto es menos 2 más 3? Menos 2 más 3, ¿cuánto es? Menos 1, dice. No. Menos 1, nosotros de la regla, ¿verdad? Y son básicos, ¿verdad? Son cosas básicas. A ver, y luego, por ejemplo, 10 más 8. ¿Cómo son los signos entre sí? Son positivos e iguales, ¿verdad? Fernando ahí se está grabando, ¿no? Fernando se está grabando ahí. ¿Por qué? Ya, ¿verdad? Andar ahí, profe. Ahí. Vamos a cortar el motor. Bueno, ¿sabes por qué quiero grabar ahora? Para la gente que quiera hacer virtual. ¿Hay gente que quiere hacer virtual? Claro que sí. Mucha gente que trabaja. Mucha gente que trabaja por eso. Hay muchísimos que me escribieron que querían ser virtual. ¿Cómo se profe llega y Anteriormente se hacían números, pero esos videos son muy viejos ya son cámara pues como se dice. Pero bueno, continuamos. ¿Cuánto esto da? 18. ¿Qué signo? Positivo. ¿Por qué? Porque lleva el mismo signo. ¿Verdad? Esa es la primera regla. La segunda regla dice que cantidades con signos contrarios se restan y el resultado lleva el signo de la cantidad mayor. O sea, del número que es más grande va a llevar el signo de ese. ¿Está? ¿Cuánto da? ¿Qué? Primero, ¿qué tiene que ver? Los signos. ¿Cómo son los signos entre sí? Diferentes. ¿Qué se hace? Se resta. ¿Cuánto es? 30 menos 10 o 10 menos 30. 20, pero es positivo porque lleva el signo de mayor. A ver, menos 15 más 10. Menos 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el signo es, el 5 es por la resta y el negativo porque menos 15 es más grande que el 10. ¿Está? ¿Se entiende? Esta es la primera. Esta es la suma y la resta, pues fácil. Ahora, acá no viene el problema, en la multiplicación y división. La primera regla te dice que en la multiplicación o división de dos cantidades, ya sea o positiva o negativa, el resultado dice que es siempre positivo. El resultado siempre es positivo. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Si vos, por ejemplo, tenés menos 2 por menos 3, dice, dos cantidades, ya sea positivas o negativas, el resultado siempre es positivo. Entonces, ¿qué pasa acá? Los dos tienen signo negativo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. ¿Sí? 2 por 3, 6, ¿verdad? 6 positivo. ¿Está? Lo mismo si en la división, por ejemplo, menos 10 dividido menos 5, ¿verdad? ¿Bien? Hago esto con los negativos porque normalmente con los negativos lo que hay más problemas. Con el positivo, no hay tanto, ¿verdad? Es 2 positivo, ¿verdad? Y esto es la famosa reglita, ¿verdad? Voy a hacer esta tablita. Me dice que más por más te da más. Menos por menos te da más. Más dividido más te da más. Y menos dividido menos te da más. Y esa es la famosa tablita, ¿verdad? Que hay que saber de la multiplicación y división de cantidades
con signos iguales. ¿Está? Más por más, menos por menos más dividido más es más, menos dividido menos es más. ¿Está? Segunda regla, la multiplicación o división entre una cantidad positiva y otra negativa o viceversa, el resultado siempre es negativo. O sea que cuando vos tenés diferentes signos, tu resultado obligatoriamente es negativo. En la multiplicación o en la división. Quiere decir que si vos tenés menos 2 por 3, ¿cuánto es menos 2 por 3? 6 negativo, ahora menos 6. ¿Sí? Si vos tenés, por ejemplo, 10 dividido menos 5, negativo 2. ¿Se entiende? Y esta es la famosa tabla que es contraria a esta, ¿verdad? Que más por menos es menos. Menos por más es menos. Más dividido menos es menos. Y menos dividido más es menos. ¿Está? Entonces, todo esto que está, esto es en visto y eso puedes después copiar, ¿sí? No es que explique todo. Bueno, hasta ahí para qué tal vamos. ¿Bien? Ok, potenciación. Esta es otra operación fundamental también de la aritmética. ¿Qué consiste la potenciación? Dice, es una operación de la multiplicación, dice, multiplicación sucesiva. ¿Qué significa sucesiva? Repetida, ¿sí? Del mismo valor, de factores iguales, dice. Y acá tenemos un ejemplo, 2 a la quinta es 32, dice. ¿Qué significa 2 a la quinta? 2 a la quinta es lo mismo que poner 5 veces 2. ¿No? El 2 se repite 5 veces. Eso significa. Y es como dice una multiplicación. O sea que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y me da 32. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. ¿Está? Esa es la potenciación, la multiplicación repetitiva de un mismo número. Donde dice 2, el 2, en este caso, en este ejemplo, es mi base. Esta es mi base. El 5, este es mi exponente. Y 32, mi resultado es mi potencia. ¿No? Mi resultado siempre es la potencia. Bueno, la potenciación tiene 10 propiedades. Y estas 10 propiedades vos tenés que manejar así. ¿Por qué te digo eso? Porque en álgebra, en todo vas a usar estas propiedades. En todo. Más que nada en álgebra te digo, más que nada, no traes para otra regla. Más que nada te digo, las 10 propiedades vas a utilizar mucho. No solo acá en estos ejercicios, sino que en álgebra. Es por eso que yo te digo, desde ahora ya no te animo. Hacé ya esto, anda, volver a hacer otra vez. Si es necesario memorizar, memorizate. ¿No? ¿Por qué? Porque si vos esto manejas, por ejemplo, división de monomios, vas a poder hacer tranquilamente. Sin necesidad de conocer el principio algebraico, sino que voy a saber directamente de acuerdo a las propiedades que voy a dictar en el primer día de clase. Bueno, te explico. Son 10. La primera propiedad me dice que todo número o toda letra que esté elevado a la 1, o sea que tenga exponente 1, siempre me da el mismo número de la misma letra. ¿Qué quiere decir acá que yo tengo a la 1 igual a a? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 2000 a la 1, ¿verdad? ¿Cuánto va a dar? 2000, ¿verdad? No va a cambiar. No cambia el valor. Si yo tengo en álgebra x a la 1, esto es lo mismo que x. ¿Se entiende? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad me dice que toda unidad, todo 1 que esté elevado a cualquier número natural, eso está la n, me da siempre 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 1 a la 20.000, parece ser un número extremadamente grande, pero en realidad eso vale 1. ¿Sí?
cualquier número, o sea, cualquier 1 que esté elevado a cualquier número, siempre me da 1. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad me dice que todo número o toda letra que esté elevado a la 0 me da 1. Pero acá hay una restricción, me dice que siempre y cuando mi número o mi letra sea distinto de 0 y 0. ¿Por qué eso? Ponernos con la calculadora 0 a la 0. Ahí vamos a poner 0 y acá se puede elevar. Acá se dice ahí 0. No existe, ¿no? No existe, eso no es real. No existe, un número indeterminado. Cinta de error de matemático, no existe eso, ¿verdad? No reales. Por eso esa restricción. Puede tomar cualquier número, cualquier letra, pero 0 no puede tomar. ¿No? Por eso es que voy a tacharlo. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés x a la 0, por ejemplo, ¿cuánto te da? 1. Si vos tenés 2000 a la 0, ¿te da? 1. ¿Está? Todo número o toda letra elevada a la 0 da 1. La cuarta propiedad me dice que si yo tengo una multiplicación de bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? No, perdón. ¿Por qué no se puede? Bases iguales en una multiplicación, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. ¿Sí? Este es muy importante, este es el primer que está así con asterisco. Pongo ahí como asterisco. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día hay gente que no sabe eso. Y este va a utilizar mucho la ejemplo, si vos tenés 2 al cubo por 2 al cuadrado, ¿cuánto te va a dar tu resultado? ¿Qué pasa con los exponentes en bases iguales? Se suman, o sea que va a ser 2 a la 3 más 2, ¿verdad? ¿Cuánto es 3 más 2? 5, ¿verdad? 2 a la quinta. ¿Puedo hacer en forma algebraica? Sí, puedo hacer. Poner i al cubo por i a la 1. ¿Cuánto va a dar esto? O si tenés x por x, ¿cuánto te va a dar? No me da que decir 2x. No. X al cuadrado. ¿Está? ¿Se entiende, padre? ¿Se entiende? Bases iguales, una multiplicación, los exponentes se suman. ¿Sí? ¿No paran? ¿Sí? Quinta propiedad, que es el caso contrario a la multiplicación, la división. En la división de bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. ¿Sí? Si vos tenés 3 a la quinta dividido 3 al cuadrado, ¿cuánto te da? 3 a la 3 al cubo. ¿Por qué? Iba a ser 5 menos 2. ¿Cuánto es? 3 a la 3 al cubo. Ok. Si vos tenés x a la séptima dividido x, ¿cuánto te da? X a la sexta, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se da mucho en división de monomios. Nada que ver. ¿Cómo nosotros le llamamos en álgebra nomás? Le llamamos simplificación. Simplificamos. Lo que hacemos es esto, ¿verdad? X a la 7 sobre X, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Este se va con este y te queda X a la 6, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos en álgebra. Pero en realidad es la propiedad quinta del primer día. ¿Te das cuenta?
Y esta es otra propiedad muy importante, porque no todo así, ¿no? Sexta propiedad, todo número o toda letra que esté elevado luego ya a un exponente y eso otra vez esté elevado a otro exponente, ¿qué pasa con los exponentes entre sí? Se multiplica. Si tenés x al cuadrado y esto está a la quinta otra vez, ¿esto cuánto va a dar? X a la décima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se multiplicó 2 por 5, ¿verdad? Lo mismo pasa con números, 2 al cubo, ¿verdad? La quinta propiedad, y si por ejemplo es x dividido x con exponente 1 a 1. ¿Y cuánto va a quedar? X dividido x. ¿Cuánto queda? X a la 0, ¿verdad? X a la 0 va a quedar. ¿Y esta de qué propiedad? Sí, esto es 1. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Viste? Usamos otra propiedad nomás, la anterior. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en álgebra. Ah, mira, estos son iguales. Ok, simplificamos, esto me queda 1, decimos. Pero en realidad lo que hicimos fue aplicar la tercera propiedad. O sea, utilizamos la quinta para la tercera, que me dé ese resultado de 1. ¿Esto cuánto queda? 2 a la 9, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende, papá? Hasta ahí. Séptima, muy importante. Este es importante, de hecho que todos son importantes, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen mayor relevancia, más son más importantes. Esta séptima propiedad, muy importante. ¿Por qué? Porque vos podés convertir una potencia en radical, en raíz. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice que todo número o toda letra que yo esté elevando a un número fraccionario, yo puedo esto representar como una raíz. En donde el número que está acá arriba, o sea, el numerador, va a ser el exponente de tu base. Y el número que está acá abajo, o sea, el denominador, pasa a ser el índice de tu raíz. Ejemplo, x a la 3 medios. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo eso expresar en forma de raíz? Raíz cuadrada de... Raíz cuadrada, ¿verdad? Porque este es 2, base 2, ¿verdad? De x al cubo. ¿Verdad? Esto de raíz cuadrada, ¿viste que en la calculadora pues tenemos la opción raíz cuadrada? Pero en realidad la raíz cuadrada pues, es porque tiene índice 2, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces así nomás. ¿Sí? Otro ejemplo, claro, con número puede hacer también 2 a la 1 tercio. ¿Cómo podemos ponerlo? Raíz cúbica de 2, ¿verdad? 2 a la 1, ¿verdad? Entonces aquí todo número le van a 1 al mismo número, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende para la propiedad 7? Muy importante este para... Esto vos puedes revertir de esto a esto, ¿verdad? Si a vos te parece muy extraño ya este, ¿verdad? Una raíz enorme, así feísima, convertirlo más potencia, que es el caso revertido, ¿verdad? El caso anterior de este, ¿verdad? Octava propiedad, todo número o toda letra que esté elevado a un número negativo, yo puedo expresar como 1 dividido ese mismo número, esa misma letra, pero ya con exponente positivo. Ejemplo, x a la menos 3. ¿Cómo puedo expresar eso? Va a ser 1 sobre x, pero ahora ya positivo 3 al cubo. 2 a la menos 8. Esto es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la octava. ¿Está? Esto normalmente se utiliza mucho en física, esta notación. En física se utiliza mucho. Como por ejemplo, metros por segundo a la menos 1. ¿Y qué pasa? Los estudiantes, ¿qué quieres ser, profe? ¿Qué mira que cerebro? Y esto pues es lo mismo. Segundo a la menos 1 es lo mismo que poner 1 sobre segundo. Y m por 1 es m, ¿verdad? O sea que es metros sobre segundo. Esto es una unidad de velocidad. Una unidad de velocidad, ¿verdad? No es
segundo a la menos 1. Vos muchas escuchas, ¿verdad? Kilómetros por hora. ¿Verdad? Se fue a tantos kilómetros por hora, ¿verdad? Ah, ok, kilómetros por hora. Kilómetros por hora a la menos 1 en realidad. ¿Y esto cómo puedo expresar? Kilómetros sobre hora. ¿Verdad? ¿Se entiende? Novena propiedad. Todos, o sea, dos números, o 3, o 4, o 5, no importa la cantidad, que se multiplican entre sí y eso esté elevado a un exponente. Ese exponente, vamos a decirle, que le distribuye a cada número, a cada letra. Ejemplo, vos tenés 2 por 3 a la quinta. ¿Esto cómo puedo expresar? Va a ser 2 a la quinta por 3 a la quinta, ¿verdad? ¿Sí? En forma de monomio, por ejemplo, x por y al cuadrado. ¿Esto cómo va a expresar? X cuadrado por y al cuadrado, ¿verdad? Mira que esto no es lo mismo, no es lo mismo, eso no es lo mismo, atendé que viene acá, no es lo mismo que tener así x más y al cuadrado. Esto no es nada lo mismo que esto más esto, no es no garrafal. No. Sí, porque acá hay una suma y esto solamente ocurre en la multiplicación como en la propiedad de la división. Solo ahí, en la multiplicación y en la división. Multiplicación y división se distribuyen los exponentes. Este no es. Este es lo que vos hiciste ayer. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto es trinomio cuadrado perfecto. Yo lo que quiero que entiendan es que esta propiedad solamente se cumple producto y en cociente. No usa más. ¿Está? Y bueno, la décima propiedad, que es la continuación del 9, en donde si tenemos x sobre y al cuadrado, esto es lo mismo que tener x cuadrado sobre y al cuadrado. Le distribuye también en la división a cada miembro, a cada número. ¿Se entiende, Pablo? Entonces esas son las 10 propiedades que vos tenés que saber así. Y bueno, ¿qué te recomiendo? Yo como le digo a los demás, agarrar, doblar tu hoja, ¿verdad? Doblar bien, de poner sal o azúcar dependiendo de la situación. Agarrar, comer. ¿Sí? O sea que te vas a memorizar. Bueno, algo para acotar es que cuando la base es positiva o cuando la base es negativa de tu potencia, me dice que toda potencia que tiene base positiva, mi resultado siempre va a ser positivo. No importa el número que tenga, siempre va a ser positivo. ¿Verdad? El resultado siempre es positivo. Ejemplo, tengo 2 a la cuarta. ¿Mi base qué signo tiene? Por lo tanto, mi resultado va a ser positivo. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿No? 16. Ahora, base negativa. Y hay dos situaciones en la base negativa. Si en una potencia la base es negativa, dice, y el exponente es par, es un número par, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son números pares, mi exponente, y mi base es negativa, mi resultado es positivo. Pero, si mi exponente es impar, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿sí? Mi resultado es negativo. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, menos 3 al cuadrado, tengo menos 3 al cuadrado, ¿qué resultado voy a tener? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? Positivo, porque mi base es negativa, ¿cierto? Pero mi exponente es par. Si mi exponente es par, entonces mi resultado es positivo. ¿Ah? Esto es lo mismo que tener
menos 3 por menos 3, pues. ¿Verdad? Menos por menos ¿te da? Más, ¿verdad? Por eso es que ahí sale positivo 9. ¿Se entiende? Ahora, si tu base es, si tu base es negativa, pero tu exponente es impar, ahí cambia la cosa. Tu resultado va a ser siempre negativo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que tener menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Por eso. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Menos 27. ¿Se entiende, va? Ahí esa es esa condición ahí desde las bases, ¿sí? Bueno, por último, para ya poder hacer tu ejercicio, es las operaciones combinadas. El orden de ejecución de las operaciones. Si yo tenía ya un kilo, así un chorizo de ejercicio, para ya todito una operación ya combinada, vos tenés que seguir este orden. Tenés que ir primero las potencias y raíces. Eso es lo primero que vas a resolver. Quiere decir que si vos tenés una expresión así, tenés 2 más 3 menos 5 dividido 8 más 4 por 3 al cuadrado, así tenés todito 1. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Las potencias y las raíces. Segundo, ¿qué vas a hacer? La multiplicación y la división. Y por último, vas a hacer las sumas y las restas. Ese es el orden que vos vas a seguir. Observación dice: en caso de que aparezcan operaciones con signo de agrupación, o sea, si aparece paréntesis, llave, corchete, primero vos debes hacer esos ejercicios que están dentro del paréntesis, dentro del corchete o dentro de la llave. Eso se resuelve primero. Y luego recién continúas con tu orden de operación. No importa si en tu paréntesis hay una suma y vos sabés de que la suma y la resta se hace a lo último. No importa, vos tenés que resolver primero ese que está ahí, en el paréntesis. ¿Está? ¿Se entendió, ma? ¿Sí? Ok. Voy a poner un ejemplo acá. Ahora tengo 2 más 3 por 8 al cuadrado más 5 por 3 menos 1 dividido 4 más 8. 8 a la menos 3. Obviamente esto poniendo en la calculadora te va a salir 2 por 3, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en un momento dado agarra y que dice tu calculadora de error pila? Quiere decir que pasa pila, ¿no? ¿Qué pasa en esa manito? Primero, ¿qué se resuelve? Dice, si hay operaciones con signo de agrupación, o sea, si hay paréntesis, primero eso se resuelve, ¿verdad? Quiere decir que lo otro va a poner así tal cual lo da. 3 menos 1 dividido 4 más 8 a la menos. Ahora sí vas a poder aplicar las operaciones combinadas. Primero las potencias y raíces, si es que hay potencia, acá no hay raíces, entonces las potencias resuelven. Entonces vas a poner ahora lo mismo: menos 2 más 3 por 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64. 5 por 2 dividido 4 más 8 a la menos 3, que es 1 sobre 8 al cubo. ¿Y 8 al cubo cuánto es? 8 por 8 por 8. Hacemos la calculadora. 8 al cubo, o sea, 8 por 8 por 8. 512, ok. Bueno, luego que sigue, ya hice la potencia y raíz. Ahora la multiplicación y división. Voy a poner menos 2 más. Acá hay una multiplicación, acá hay una multiplicación y luego una división. 3 por 64. ¿Cuánto? 192. Ok. Más 5 por 2, 10. 10 dividido 4, 10 sobre 4. O sea, se puede reducir esto. ¿Cuánto sale? 2,5. ¿En fracción cómo queda? 5 sobre 2 más 1 sobre 512.
¿Ah? Y luego, por último, la suma y la resta de mis números. ¿Ah? Me quedo todo suma y resta, ¿sí? Y ahí sí ya puedo agarrar y meter todo en la calculadora así tal cual como está y te va a salir tu valor. Entonces, ese es el orden que vos tenés que seguir. ¿Sí? Primero, si hay paréntesis, resolve tu paréntesis. Luego, tu potencia y tus raíces. Luego, una vez que hagas eso, resolver las multiplicaciones y divisiones. Y luego de eso, hacer las sumas y las restas. ¿Cuánto da esto? ¿Qué tal con la calculadora? Menos 2 más 192 más 5 sobre 2. 192,5. ¿Cuánto? 192. 192,5. Tampoco. Espera que Alejandra. 0,9. Hay más números después, ¿verdad? Pero hasta ahí. Sí. Vamos a redondear hasta ahí. A ver. 5 sobre 2. ¿Cómo pones 5 sobre 2? 5 sobre 5. 2. A ver, espera. Por ahora. Pones 5 y pones ahí 5. 2. Y luego ahí pones otra vez más 1 y pones sobre 512. ¿Ah? Está saliendo. ¿Está? Entonces esa es la forma de hacer los ejercicios de operaciones combinadas. ¿Está? Mano a la obra en una sola maniobra, diría la autora de la exploradora. Quiere decir que ya van a hacer un mayor ejercicio. No está el cuaderno, no está el libro. Sí. Yo tengo. ¿No tenés agua? Usalo más, acá tengo. Usalo. Entonces ya vas a hacer los ejercicios. Fernando, hoy sí te veo tu ejercicio de... Fernando, ¿me escucho? Todavía no. Vamos a hacer entonces. Yo pensé que grabando y